Compañeros, muy buenas noches. Entonces, la exposición de nosotros sobre el tributo empieza de esta manera. Voy a colocar por acá un fondito que estamos en diciembre y vamos a darle todo el crédito, bueno, no todo el crédito, parte del crédito a Acción Legal, esta página de YouTube de donde voy a tomar las imágenes y el video. Entonces, empezamos por acá con la historia del tributo. Entonces, esta historia internacional del tributo, primero para referirnos a ella, vamos a hablar de Cristóbal, el señor Cristóbal, un historiador, y en la Edad Antigua, que data desde el año 3000 antes de Cristo, más o menos vamos hasta hablar hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, en esa edad antigua, en el año 3000, aparece la escritura en Egipto y vamos a situarnos en Egipto. En Egipto, en el año 2570 aproximadamente, había una persona que era encargada de la economía y la recaudación. Esta persona era el visir, como vemos acá en la imagen. Ese visir era la persona que estaba cobrándole el tributo a todos los demás, al pueblo, y ese tributo había dos opciones para pagarlo, en impuestos, en prestaciones materiales, y también se podía pagar con fuerza de trabajo. Entonces esa fuerza de trabajo se utilizó para construir la pirámide de Keops, que se dice que tardó más o menos unos 20 años en construirse y que necesitó al menos de 100.000 hombres para su construcción. Entonces luego vemos por acá a Confucio en el año 532 antes de Cristo, y el señor Confucio dice una frase o escribe una frase muy célebre, era el ministro de Hacienda, y dice: si el príncipe es compasivo y virtuoso, el pueblo entero ama la justicia y cumplirá todo lo que él ordene. Por consiguiente, si el príncipe exige impuestos justos, le serán pagados por el pueblo amante de la justicia. Luego en Grecia, en el año 449 a.C., ahí gobernaba el señor Pericles, y él utiliza el tesoro público para reconstruir los templos atenienses. ¿Sí? Entonces ya se habla de que hay una plata, de unos impuestos, y que el gobernante decide cómo la va a invertir en beneficio de todo el pueblo. Entonces ya aparece el Imperio Romano, año 324 después de Cristo. Ahí existía una figura que era el procurador. El procurador recaudaba impuestos sobre bienes, sobre tierras, sobre alimentos, sobre herencias, cobraban peajes por pasar por los puentes que había construido el imperio, y aparecen otra cantidad acá de impuestos. Entonces, con el mismo Imperio Romano aparece el emperador Constantino I, que básicamente el hombre lo que hizo fue que vio que la parte del cristianismo estaba tan fuerte que se volvió cristiano y empezó a cobrar una doble tributación a los cristianos, pues por ser del pueblo, y también por el tema del cristianismo les cobraba ahí. Y se empezó a hablar también ya entonces de una pena de muerte para los que abusaran en la recaudación de tributos no autorizados por el imperio, y también un impuesto de paz para los pueblos conquistados, ¿sí? Entonces luego aparece ya en la Edad Media, que va desde el año 476 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Primero cae en el año 476, cae una parte, y luego en 1453 cae la otra parte, y se habla acá de Enrique I en Inglaterra en el año 1100, quien crea un impuesto muy particular, que es el impuesto a la cobardía. Básicamente es: a usted le da miedo ir a las cruzadas, le da miedo pelear acá con todos, entonces págueme un impuesto que llegó a valer, a incrementarse hasta en el 300%, pero era para que no pelearan. Aparece Juan I, o más conocido como Juan Sin Tierra, año 1215. Este señor fue el precursor de la Carta Magna. Esa Carta Magna lo que buscó fue frenar las arbitrariedades que habían con el tema de recaudación de impuestos, unos impuestos que eran injustos.
y él fue el precursor de toda la Carta Magna que que llegó pues a colocar como un freno. Entonces luego aparece en el feudalismo el señor feudal desde el siglo IX hasta acá, y vemos acá al campesino, vemos al señor feudal que era un representante del rey y básicamente les cobraba unos impuestos. ¿Por qué? Por darle protección, porque si había alguna invasión los dejaba refugiar en el castillo y sobre todo por cultivar la tierra. Luego ya en la Edad Moderna, 1453 a 1789, con la Revolución Francesa, entonces acá en la Edad Moderna aparece en 1492 con la reina Isabel y con el descubrimiento de las Américas, aparecen las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe era un acuerdo donde decían cómo iban a dividir las ganancias de los viajes a estas conquistas en la tierra americana. Con ello aparece entonces un impuesto que le cobraron a las personas que estaban acá. En el año 1504 apareció, que era el quinto real, y el quinto real hacía referencia a que una quinta parte tenía que ser pagada a la corona, sobre todo una quinta parte sobre la producción minera. Se tenía que pagar a la corona este impuesto en oro. Entonces luego en Francia aparece el señor Luis con un régimen absolutista. Él dice: el gobierno es el gobierno, la iglesia es la iglesia, y mejor dicho, yo soy el que mando, el Estado soy yo. Esta es la frase célebre del señor, y él cobraba los impuestos específicamente para el Estado, l'État génois. Entonces luego aparece por acá Gasparis Cloquet. El señor escritor 1651 escribió acá un tema ya de unos acuerdos. Venga, vamos a hacer esto así, vamos a acordar cómo vamos a manejar el tema de principios mercantilistas, dinero, comercio, impuestos, y ya se empezó a hablar de cosas más estructuradas, más hacia la modernidad. En 1776 aparece Adam Smith con su obra maestra La riqueza de las naciones, y acá también hace como una alusión a los impuestos, diciendo que sean proporcionales y sin elementos arbitrarios. Se habla de impuestos también para un gobierno. Ya con la edad contemporánea, entonces ya se dice que el tema puede ser manejado como una carrera. entonces que puede existir personas especializadas en tributación. Entonces ya pasa a ser como tema de estudio de derecho, una disciplina jurídica. Y ya entonces, con toda la evolución que ha tenido todo el tema, también acá en América Latina, pues ya con la libertad de los pueblos hacia 1810 a 1830 se empiezan a crear una serie de acuerdos y de cómo se va a manejar toda esta vaina, y ya vemos esa edad actual hasta hoy, cómo evoluciona, cómo crean nuevos impuestos, cómo van administrando, cómo se llegan a acuerdos, que la gente pues haga una tributación sin que se revienten, obviamente, porque si hay un tema de pobreza, porque si ya hay un tema de que la gente no es capaz, o sea, no hay un equilibrio, pues la gente simplemente se va a reventar y se va a rebelar, y los gobiernos tampoco quieren que su pueblo se les rebele. Entonces ya con esto doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo por acá.